Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos a La Otra Trama, aquí por los canales Somos. Mi nombre es Ariel Ferrentino. ¿Cómo le va mi compañero conductor, Javier García? ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ariel? Buenas noches para todos los que nos miran. Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Recuerden que hoy estamos hasta las 21:30. En minutos vamos a estar conversando con el periodista Ignacio Zuleta, reconocido periodista. Pero antes les presentamos los temas que nosotros vamos trabajando durante la semana. Saben que la gran novedad durante los últimos días fueron las restricciones para los argentinos para volver nada más y nada menos que a la Argentina. Eso está trayendo trastornos realmente muy graves, muy importantes. Y eso también te da la pauta, Javi, de cómo nos ven a los argentinos en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son las... Dale. Igual te diste cuenta que no son para todos las restricciones, ¿no? Que siempre estamos... algunos han vuelto. Algunos han vuelto, si vamos a ir puntualmente, porque creo que vale la pena ejemplificarlos. Pero primero, para aquellos que están en el exterior y... Típico, ¿no? Te cruzás y te dicen, vos sos argentino. Sí. En algún momento te decían Maradona, Messi, posiblemente alguno te siga asociando con eso. Pero también te dicen Venezuela, Cuba. No, ahora te pegan una palmadita en la espalda y sienten pena por vos. Es así, es así. Contame un poco más. Lamentablemente es así. Bueno, la verdad que la imagen de la Argentina en lo que es el concierto de naciones internacionales ha quedado muy deteriorada. Cada vez más se la asocia a este tipo de países como Cuba, como Venezuela. E incluso hay, por ejemplo, pasa con los propios venezolanos en Argentina, que se ríen cuando los argentinos muchas veces dicen o decimos que es muy difícil que Argentina, porque no tiene las características de Venezuela, que se transforme en un lugar con la profunda pobreza en el que se transformó Venezuela. Y los venezolanos se ríen porque dicen, es exactamente lo que decíamos nosotros hace 10 años. A nosotros no nos iba a pasar lo que le pasaba a Cuba. Claro. Nosotros siempre tenemos como una idea que la venimos trabajando desde hace algunos meses, por lo menos desde que empezamos el programa en marzo, que es una frase que una vez dijo Javi García, acerca de si la Argentina, o si Venezuela, mejor dicho, quedara en Mar del Plata, ¿no? ¿Dónde estaría hoy la Argentina? Porque sabemos que la Argentina va hacia Venezuela. Agarró la ruta 2. Agarramos la ruta 2. ¿Estaríamos ya en Dolores, que es a mitad de camino? ¿Lezama, por decirte? Yo te diría que está un poco más avanzado, porque el camino, el problema es a la velocidad que vas. Llegar en este camino, sabemos que vamos a llegar más tarde o más temprano. El problema es la velocidad. Y Argentina últimamente ha tenido ciertas medidas que parecieran acelerar el camino de llegada a ese lugar no deseado por nadie. Bueno, pero repasemos algunas para ser puntuales y no caer en frases como... De hecho, Jorge Real ahora va a hacer un programa que se llama Argenzuela, ¿no? Sí. Probablemente tratando de apelar a la ironía, que no sé si queda... Los abogados de Macri usaron ese término, Argenzuela, para hablar de la decisión de la jueza comercial de quebrar el correo argentino. Vayamos a datos concretos. En la depreciación de la moneda... Eso, hay un paralelismo notable, mucho más profundizado en Venezuela, donde la plata, el bolívar vale muchísimo menos, digamos, tiene una inflación muchísimo más acelerada, pero que ya es irracional. Exacto. Ya es irracional, aunque la Argentina va hacia ese camino, porque este año tranquilamente puede cerrar en el 60% anual de inflación. Bueno, Argentina es el país con más inflación de la región, sacando a Venezuela. Siempre es el indicador argentino, es el peor, sacando a Venezuela. En las relaciones internacionales, la Argentina está cada vez más aislada, te lo dicen tus pares, te lo dice la gente, te asocia con Venezuela, te asocia con Irán, te asocia con Rusia, bueno, en el mejor de los casos, digamos, ¿no? Bueno, Argentina también, incluso en peso diplomático, Argentina quiso ganar 2 elecciones en organismos regionales para colocar a Gustavo Vélez y las 2 las perdió. Las dos las perdió, la última es la CAF, que es esta entidad de financiamiento para el desarrollo, y que terminaron votando a un peruano. Vos fijate, con todas las complicaciones que tuvo el gobierno de Perú con el cambio de presidente, con un nuevo presidente de izquierda, del sindicalismo, y sin embargo, en el mundo, el Perú está considerado. La Argentina está totalmente apartada, pero esto no es gratis. O sea, esto obviamente tiene sus motivos. Está el hecho de haber votado en contra de la violación de los derechos humanos a Venezuela. Esto va trayendo cada vez más consecuencias. Entonces volvamos a la consigna que tenemos, que les pedimos que si quieren participar. La Argentina está caminando directamente hacia Venezuela, aunque le parezca una frase hecha, una frase que utiliza la oposición. Claramente va así, es un ejemplo. Más tarde, más temprano, dependerá de la velocidad en la que quieran ir dentro de ese auto, ¿no? Exactamente, es como uno ni siquiera puede pensar que es el destino añorado por Alberto Fernández. Tal vez no lo sea. El problema es que cuando uno agarra la ruta 2, termina en Mar del Plata.
y Alberto Fernández agarró y agarra y acelera en la Ruta 2. Lo que sí hasta el momento hay una diferencia que es notable, para no hacer generalizaciones infundadas. Sí. Acá no se detienen a los opositores, al menos de la misma forma tan directa como ha pasado con Leopoldo López en Venezuela. Sí tenemos la cultura de que ningún político termina, primero que entran los presidentes, los últimos, entran procesados y se van con más procesamientos todavía. O sea, empiezan ya con procesamientos activos y terminan con más causas, una cosa que solo pasa en la Argentina. Pero no hay una persecución carcelaria directa, digamos que los meten tampoco los envenenan como en Rusia. Tampoco con la prensa, ¿no? También es y cierto, tampoco con la prensa, que ese es el otro punto. Acá no se cierran diarios. Acá por ahora no se cierran diarios, no. Se los trata de desprestigiar, se los trata de animar, pero eso es la batalla política. Quizás no es lo más agradable, no es lo que uno pretende para un país normal, con debate democrático razonable, pero por lo menos en términos de cárcel o de, como pasó en Venezuela, sanciones millonarias a diarios por solo dar información, acá no ocurre eso. Bueno. Antes de terminar, y hablando de los argentinos que están en Estados Unidos sin posibilidades de volver, porque tienen restricciones. Fíjense lo que pasó con Ginés González García, algo que ya todos conocen, todos lo vimos en las últimas horas. Así volvía el ex ministro de Salud de su viaje, de España, ¿no? Sí, tenemos ahí el video. A ver, pongámoslo acá, por favor. Ahí lo tenemos, al ex ministro de Salud volviendo del avión, algunos que le gritaban sin restricciones. Veremos si finalmente, obviamente que no hay restricciones para volver de Europa, las restricciones solo corren para los que vuelven de Estados Unidos. Vamos a ver si hace la cuarentena o termina siendo un hotel como finalmente plantea el gobierno nacional. Déjame corregirte una cosa, las restricciones son para todo, porque la restricción es de 600 personas por día en el aeropuerto. Vengan de donde vengan. Bien. Con lo cual tuvo la suerte de llegar no por venir a Europa, sino porque es uno de los vuelos... Es uno de los beneficiados, digamos. Uno de los pocos vuelos que no se suspendió. Claro. Pero no tiene que ver tanto del lugar de origen de la persona, sino de este cupo o esta cuota diaria que tanto les gusta a los gobiernos de centro izquierda o de izquierda, de establecer cuotas diarias de ingreso, de dólares que se pueden comprar, de familiares que se pueden visitar, de familiares que pueden entrar a la habitación cuando te enfermas, pero no en el caso de Mayra Mendoza, que pueden entrar más personas. Bueno, todas esas cosas de cuotas que ellos nunca respetan. Tenemos lo de Mayra Mendoza, ¿no? Vamos a pegarlo, así ya nos vamos al corte. En instantes, el periodista Ignacio Zuleta, hablando con nosotros. Gran periodista que nos va a dar parte de su tiempo. Mayra Mendoza, por ejemplo, la intendenta de Quilmes, recién operada, que se está recuperando favorablemente, se sacó una foto, no se operó en el hospital municipal ni ninguno provincial, de lo que ellos levantan la bandera de la salud pública, que sin lugar a dudas está funcionando bien, pero funciona también porque no se operan ahí, ¿no? Terminaron operándose. Claro. Fíjate cuáles son los sanatorios de moda para el kirchnerismo, Lotamendi y el Hospital Austral, ¿no? En Pilar. Ahí la tenemos, con la... ¿Cuántos barbijos que hay en la foto? Sí, ¿cuántos barbijos? En un lugar cerrado. En un lugar cerrado. La vicepresidenta está... O sea, yo no tengo mucho recuerdo de verla con barbijo directamente. No. Ella no usa barbijo, Por eso te decía que esas cuotas o estas obligaciones o estas cuestiones que establecen los gobiernos desde una poltrona que nunca son aplicados para ellos. Por eso veíamos a Alberto Fernández que se reunía con Moyano a comer cuando estaban prohibidas las reuniones sociales. Y bueno, Massa que volvió de Estados Unidos. Incluso hay una norma que establece que los funcionarios públicos que fueron en viajes oficiales no tienen la obligación de hacer cuarentena, como si el virus distinguiera si uno es funcionario o no es funcionario. Y después lo último que no sé si aplica con la misma vara que estamos hablando hasta ahora, pero es el embajador argentino en Israel, Sergio Uribarri, exgobernador de la provincia de Entre Ríos. Ahora está cumpliendo funciones diplomáticas. Justamente estas imágenes son de una fiesta en Israel, lo cual... Ya no sé, a ver, poné un poquito, poné la fiesta del embajador argentino en Israel. Divertido. Es ese de camisa blanca que vemos ahí, Sí. El detalle es cuando le grita al oído, cuando le dice al amigo al oído, mañana tenemos todos COVID. Mañana tenemos todos COVID. Bueno. Estos son nuestros funcionarios, la gente que nos representa, la gente que le pagamos el sueldo. Esta persona nos representa
en Israel, un país que supo convertirse en potencia gracias al desarrollo tecnológico, por sobre todo. Israel, para que se den cuenta, es el inventor del Waze, esta aplicación que nos permite manejarnos con el tránsito y demás. Bueno, desarrollo se llama eso, ¿no? Pero bueno, acá exacto, uno de los países con más patentes por año. Desarrolla más patentes por año. Los argentinos, no es por la fiesta en sí, ¿no? Pero somos anacrónicos y mientras nos riamos de los problemas de los argentinos, ellos desde el exterior se ríen como si fueran ajenos, se nos está pasando el desarrollo por al lado. Sí, se burla de nosotros y nosotros nada más la vemos pasar. Mientras tanto, nosotros seguimos en la Ruta 2, camino hacia Venezuela, haciendo esta analogía de que Venezuela queda en Mar del Plata y nosotros ya estamos a la altura de Dolores. Hacemos una breve pausa, Javi. Dale. A la vuelta con Ignacio Zuleta, sigan con nosotros hasta las 21:30 con más información. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Tigre, al volante, alcohol cero. Es simple, si vas a tomar, no manejes. Ahora, si querés o tenés que manejar, no tomes alcohol. Tu vida y la de los demás está en tus manos. Tigre Municipio. No olvides lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón y taparte con el pliegue del codo cuando tosés o estornudás. Osudra, la obra social de los trabajadores del turismo, la hotelería y la gastronomía de la República Argentina, te cuida. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 400 millones de pesos. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya. Bueno, como les anticipamos en el bloque anterior, ya estamos, Javi sigue conectado con nosotros y presentamos a nuestro invitado, le agradecemos, Ignacio Zuleta. ¿Cómo te va, Ignacio? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien. ¿Vos, todo bien, trabajando? Hoy tenías alguna reunión, porque la vez pasada ya te conocemos, siempre vos sos de... ¿Cuánto café tomas por día con políticos, colegas, empresarios? No, yo te confieso que yo trabajo... me veo con muy poca gente, sí. Trabajo remoto todo el tiempo. A ustedes les pasa como me pasa a mí, que antes de la peste, uno para escribir una nota necesitaba, imaginemos, 10 horas de trabajo, 5 horas. Sí. Hoy día necesitas 40. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la política no hay vida pública. Claro.
Cuando no había peste y la gente trabajaba de manera presencial, vos lo que no veías vos o no participabas, te lo contaban. Te contaban en la reunión del Congreso, te contaban cenas, almuerzos, y además veías a la gente y vos mirabas cosas. Hoy día no ves nada, nadie cuenta nada, porque además lo remoto le da un gran recurso al político, que es el secreto. O sea, te cuentan lo que ellos quieren contarte. Es muy difícil contrastar, qué sé yo, qué habló del CEL con Carrió y Larreta en Santa Fe el sábado. Claro. Tú hablas con Maxi Ferraro, que estuvo, hablas con Carrió, hablas con Larreta, hablas con Álvaro González, y cada uno te cuenta una versión distinta. Claro, son versiones interesadas. No, digamos, reflejan su visión. Algunos te ocultan cosas, otros no te ocultan. O sea, es muy difícil trabajar. Yo te digo, en mi tarea anterior, en el mundo real, digamos, yo, qué sé yo, una nota que hago en Clarín, a mí me llevaba un día de trabajo. Sí. El día anterior, Ignacio, 20 personas. ¿Qué es interesante hoy? Toda la semana. Perdóname, es por el tema del delay, no quería interrumpirte, pero termina, por favor. No, te quería decir que es muy difícil trabajar, y que no tomo tanto café. Tomo mate y hago mucho remoto. Es cierto también que hay una costado facilidad para el trabajo. Hoy es difícil que la gente no te atienda. Claro. Porque como el vehículo de la consulta es el único, un tipo que se pierde una llamada de un periodista, se pierde quizá una cobertura. Antes no, antes tenía 5 tipos que estaban esperando a escucharlo. Sí. Pero bueno. Bueno, hay muchos que no atienden, ¿eh? Por ejemplo, Facundo Manes es uno de los que tardan en atender. Tiene un problema con la comunicación, Facundo Manes, ¿no? Es difícil bajarse la estatua también. Es un producto de la comunicación, es pura comunicación. Yo creo que lo único que tiene es comunicación. Gracias, gracias por replantearlo, porque es así, es verdad, es un producto. Pero Ignacio, eso que decís. Marketing. Pero Ignacio, eso que decís de que es un producto del marketing y de la comunicación, ¿no te parece que el primer lanzamiento de la política en ese video no dejó mucho que desear siendo un producto del marketing y de la comunicación? Yo confieso que no lo vi. No, yo no veo esas cosas. Hay cosas que yo no veo. Por ejemplo, hace bien. Los videos de los tweets. No, qué sé yo, mirá. Hay que verlo por el resultado. Manes está en la lista de los radicales, porque los radicales, que tienen un problema de autoestima por un lado y de mala prensa del otro desde el año 2001, siempre intentan buscar un marketidero. Siempre intentan buscar. No te olvides que fueron con la baña de candidato. Claro. Baña Morales fue la fórmula. Sí. O sea, Ricardo Alfonsín fue con De Narváez. Te iba a comentar eso, De Narváez con Ricardo Alfonsín. Tiene una debilidad porque ellos creen que el marketing los arruina y que no les permite a sus buenos dirigentes mostrarse. Yo disiento con esa mirada, yo creo que al radicalismo le sobran candidatos, pero claro, tiene un problema de autoestima. Claro. Entonces ellos buscan a un Manes. Ahora, a mí me parece que es una buena fórmula, porque Manes no es un político, por lo tanto solo pide el cargo y la candidatura. Él no mueve una tribu, una provincia, un local, una banda que va a pedir cosas para él. Tiene muy bajo costo, Manes. Casi te diría que es todo beneficio, porque él no es un político, él no te va a pedir nada de la política, que es lo que le interesa a los políticos. Claro. No tiene gente tampoco para acomodar en distintos organismos del Estado, ¿no? Es una de las cosas que... No, eso lo va a hacer el radicalismo. El radicalismo por él se va a ocupar. Te iba a decir... Se mueve como un orgánico del radicalismo. En eso no. Además, yo creo que no es un mal candidato, más en una provincia como es la provincia de Buenos Aires, que es la provincia donde nació el radicalismo. Claro. Y el radicalismo, desde hace años, está siendo de primo pobre de otras fuerzas. Ahora, el último turno de Vidal, los radicales se quejaban de que no les daban lo que ellos querían. Y con esto, yo creo que se paran en la cancha y meten algo de miedo, porque si digamos, el programa máximo de ellos se cumpliera, vos podrías llegar a tener una alianza entre el radicalismo, Jorge Macri y Pose contra el PRO. Y el PRO no tiene candidato, tanto que lo tiene que traer a Santilli de la capital, no tiene candidato. Ahora, o sea, Ignacio, es un compromiso grave para el PRO.
Ahora, en ese coso que históricamente fue el hermano pobre del PRO, en esta alianza que hicieron, ¿no sentís que este crecimiento o este fortalecimiento del radicalismo puede llegar a generar grietas profundas en la coalición que incluso pueda hacer que terminen siendo separados en algún momento? Creo que eso que vos decís es lo que todos estamos mirando, es digamos el centro del análisis o de la observación. Porque el PRO es un partido, un movimiento conservador, por lo tanto profundamente antirradical. Y el radicalismo es un movimiento, diríamos, para darle un rótulo socialdemócrata, más liberal, y es profundamente anticonservador. Y esto se vio durante el gobierno de Macri en la disputa sobre Aranguren. Aranguren, que era el más conservador y desregulador del gobierno de Macri, del gabinete de Macri, confrontó con los radicales, básicamente con Cornejo y los radicales por el tema de las tarifas, y perdió. Y fue derrotado por los radicales, porque el que salió volando por el aire fue Aranguren. Sí, claro, y tuvo que salir del gobierno. Para mí, el comienzo de la crisis política de Macri se da con la salida de 3 funcionarios: Aranguren, Jorge Triaca y Sturzenegger, que eran los 3 tipos a los cuales Macri escuchaba en serio. Él no escuchaba a Melconian ni a Praga, él escuchaba a Sturzenegger. No. Y en materia sindical lo escuchaba Jorge Macri porque le traía toda la mesa sindical. A Jorge Triaca, perdón. Y después a Aranguren porque era el hombre de la desregulación de la energía ortodoxa. Bueno, en esa guerra ganaron los radicales. Te respondo, Javier. Yo creo que si el radicalismo no se dividió del PRO en los 2 primeros años de este gobierno, ya no va a ocurrir ahora. Claro. Lo que tuvo que superar entre el gobierno de Macri y los 2 primeros años, en donde, si comparás con el 2016, el peronismo está dividido en 2 fracciones en el Senado y en 3 en diputados, acá se ha mantenido íntegro. Más aún, el Senado aumentó bancas. Sí. Sumaron a la banca de Reutemann, a las bancas de Reutemann Juan Carlos Romero. Y en diputados se le fueron 3 tipos, 2 al Salone, los 2 del Momo y 1 de La Rioja. Pero en realidad el bloque se ha mantenido. Sí. O sea, creo que la prueba de unidad ya la cumplió. Ahora, en el futuro yo creo que sí, que se abre una incógnita grande. Después de la elección. ¿Sí? Ignacio, te quiero hacer una última pregunta y nos quedan 2 minutos y medio, así que 10 segundos para lo mío y voy a ser corto. Todo tuyo. Se habla mucho de 2023. Ayer hasta Carlos Pagni habló de Cristina, que nadie la menciona, pero la puso nuevamente en el tapete por información, por cosas que él ha publicado. ¿Nadie lo pone a Alberto Fernández en el 2023 por el lado del Frente de Todos? Yo creo que si algo le sobran a los partidos de la Argentina son candidatos. Ahora, Cristina querría ser candidata a presidenta. Ya lo fue antes del 2019 y no pudo serla. Porque acá hay una percepción, a mi juicio, distorsionada en la mirada general de la patria explicativa, que es creer que la que gobierna es Cristina, y es un gravísimo error. Cristina está donde está, anulada en el Congreso, donde tiene 30 leyes aprobadas que diputados no le aprueban, porque el peronismo no quiso que fuera candidata a presidente. Y esa fue una decisión del peronismo importante de la Argentina, que es el peronismo del interior. Lo que soy Schiaretti, Capitanich, Uñac, Bordet, Perotti. Esos no quieren nunca que un tipo de la provincia de Buenos Aires sea muy fuerte, ni Duhalde ni Scioli, por eso los hicieron perder. Y cuando dijeron, viene Cristina, que nosotros vamos con lista corta. 2019, 7 provincias fueron a la primera vuelta con lista corta. Nos desentendemos del peronismo nacional. Cristina, yo creo que está más débil que antes. Y Cristina ya se acostumbró a vivir dependiendo de quienes no la quieren y a quienes ella no quiere. Ella fue en el 2015 con Scioli. Hoy es presidenta por Massa y Alberto Fernández. Está más débil que antes, ha crecido, yo también he crecido, todos hemos crecido, y nos vamos acostumbrando a un destino ya. Yo creo que no tiene mucha, o sea, deseos tiene. Escuchame, en la práctica está muy bien, hoy de la Argentina, que estamos escuchando a tipos que dicen quiero ser presidente, Manes quiere ser presidente, Laburri quiere ser presidente, Vidal, yo también quiero ser presidente. Macri el segundo tiempo.
Son todos medio disparatados. ¿Querés ser presidente? Todos queremos ser presidente. Ahora, que lo vayamos a hacer. Claro. En un país donde el voto no cambie, más o menos vota siempre igual, y los que ganan son los partidos. Yo creo que son... Ahora, yo no lo veo a... nunca puedo decir que no va a ocurrir algo en el futuro. Pero hoy no lo ves. A mí me parece que la única persona que tiene cierta tracción política del oficialismo, que es un gobierno muy débil por una alianza de 3 debilidades, es Massa. Porque Massa es audaz, Massa es vivaracho, tiene apoyo empresario y maneja la Cámara de Diputados. Y tiene más tracción política que Alberto, que no tiene ninguna, ni Cristina, que está anulada. Ahora, a mi juicio va a pasar con todo, como ocurre siempre con lo de Massa. Massa pertenece a la raza de los políticos autocombustibles. Autodetonan. Llegan a un punto, estallan en el aire como el Sputnik y desaparecen. No nos olvidemos que en el 2017 se fue a la casa. Sí, o sea, él es un totalmente. constructor de procesos muy frágiles, sin estrategia de largo plazo, es tactiquismo, vivísimo, es más vivo que Cristina y más vivo que... Es aún, él le deben el gobierno a él, porque si él permanecía en la división, el periodismo perdía. Sí. Y yo creo que, ahora, un partido como el peronismo que depende de Massa, yo me parece que tendría que ajustar un poco los bulones, ¿no? Bueno, me dejaste... Creo más el periodismo del interior, creo más el periodismo del interior, en lo que vayan a hacer las provincias importantes, que lo que vayan a hacer por acá. Nos dejaste sin tiempo para repreguntar, que era lo más interesante, Cuando pero... quieran, estoy acá, me llaman, estoy esperando que me llamen. Dale, y también me quedó para la próxima, teníamos varios temas. Tenemos ahí tu libro de fondo, el que escribiste sobre Macri, y también me gustaría hablar sobre el presidente de Macri, me parece que ahí, no sé si es de... Ahí. Hay muchos temas interesantes, me parece que hay un proceso quizás hasta un poco histórico para lo que es el partido de la oposición. Ignacio, gracias, Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el llamar y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y nos reencontramos el próximo martes a las 9 de la noche. Ya pueden ir a ver el partido tranquilo, que en media hora comienza la Argentina. Javi, ¿nos reencontramos el próximo martes? Nos reencontramos el martes. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Chao.